Estamos con Emanero en la capital, que viene a tocar a Rosario el 31 de mayo a Metropolitano. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Sos Emanero, pero sos Federico también. ¿Cómo surgió ese nombre? Fue un nombre que quedó el secundario. Ok. Por un verbo mal conjugado y después lo empecé a usar en redes y eso, y me pareció que era distinto, que era una palabra que no existía y artísticamente que sea una palabra que no existe para las búsquedas en redes, y eso ayudaba, así que lo utilicé. Y quedó ahí. Sí. Me gusta, buenísimo. También pensaba en esto de cómo tu identidad artística fue cambiando a través de los años, o quizás no fue cambiando tanto, pero sí quizás públicamente cómo se te percibe. Te quería proponer que te presentes vos también, porque por ahí es un desafío cuando hay que presentar a los artistas algunos lugares comunes, esta necesidad de categorizarse por ahí. Por eso creo que las canciones y los artistas en realidad hablamos a través del arte y no tanto de presentaciones o de decirnos de alguna manera. Creo que en mi caso, si querés entender las etapas o lo que sea, es cuestión de ir escuchando los discos en orden y vas a entender qué pasaba cuando tenía 17, 18 y qué pasa a los 20 años después, a los 37. Me parece que esa es la mejor carta de presentación que puedo tener. La música, que es lo que hago, y no hago otra disciplina artística que no sean canciones. Bien, buenísimo. Quería preguntarte en ese sentido por tu etapa más de productor, que quizás es la que está más ahora cercana a todos y al público. ¿Qué descubriste ahí? Digamos, hay un cambio ahí de empezar a mirar para afuera y no tanto para adentro como artista, y de poder captar qué puede ser para cada artista, qué necesita cada artista. Sí, en realidad no es que trabaje de productor para los artistas en particular, sino que son canciones que hago para mí, para un formato donde invito a distintos artistas, y obviamente quiero que se sientan cómodos, y si los invito es porque quiero que hagan lo suyo y no quiero hacerlos hacer nada distinto a lo de ellos. La idea siempre es que se sientan cómodos, y ahí es donde entra quizás en juego la cabeza de productor, de entender qué es lo que tiene cada artista para dar, en qué se destaca, qué es lo que está bueno resaltar, y he tratado de hacer en los últimos 3 años con las distintas personas, los distintos artistas que invité a las canciones. Fue un poco el trabajo que quise hacer ese, tratar de que pongan lo suyo, y no me gusta cuando, no sé si es que no me gusta, no me siento muy cómodo diciéndole a un artista, no, probá tal otra cosa, que sea algo que no hace, ¿viste? Me parece que cada uno, o yo aprendí eso por lo menos, que lo mejor que puedes hacer es lo que te sale bien, en lo que te sentís cómodo, y eso se va a notar en el resultado final de la canción. Totalmente. De todas maneras, también pensaba que se han dado en torno a algunas de tus canciones algunos cruces a priori inesperados, por ejemplo, no sé, La Conga con David Bisbal, y que después funcionan muy bien. ¿Qué pasa ahí con la mirada de decir, sí, esto puede funcionar? Sí, el contraste en el arte siempre es una herramienta poderosa. Cuando generás contraste en lo que sea que hagas artísticamente, algo pasa siempre, y en mi formato intenté tener de esos contrastes lindos en las colaboraciones de las canciones. Particularmente el de La Conga con David Bisbal no fue una idea mía, o sea, sí es una composición mía, es una canción que yo compuse para La Conga, y que La Conga invitó a Bisbal antes de invitarme a mí. Era una canción que yo había escrito para que la haga La Conga con quien La Conga quisiera. No necesariamente tenía que estar yo involucrado en el resultado final de la canción, más allá de haberla escrito. Invitaron a Bisbal, y una vez que ya estaba Bisbal me invitaron a mí si no quería ampliar un poquito la canción y meterme, y obviamente hacer algo con La Conga ya habíamos hecho. Pero hacer algo con Bisbal era una gran oportunidad, y la verdad que en ese sentido los chicos de La Conga fueron súper generosos conmigo, porque para ellos también era muy importante hacer algo con Bisbal. Entonces, de un regalo tan lindo y tan grande que les dio el arte, que me hayan participado a mí, fue un gesto que es un poco difícil de olvidar para mí, sobre todo
hubo ahí unos pormenores en el desarrollo del lanzamiento de la canción, donde también los chicos de la conga se pararon de mi lado y defendieron mi participación en la canción, así que es lo que más recuerdo de ese tema es eso particularmente, y ahí la cabeza de productor la tuvieron los chicos de la conga. Sí, total. Pienso también en las colaboraciones, hay una cosa muy humana, como estás diciendo, ¿no? De que 100%. Colaborar es justamente... Sí, es conocer, vas a conocer a alguien, vas a tener a veces más, a veces menos, pero algún tipo de relación humana más allá de la canción con los artistas se genera. Después te cruzas en shows, haces la canción en vivo. Es algo que está bueno y que a mí me amplió mucho los horizontes de mi carrera musical. Uh-huh. Tenés un vínculo también acá con el paisaje de la cumbia santafesina, digo, a través de colaborar con Los Palmeras y con Mario Luis, que es como más, un poco más profundo en la cumbia santafesina, que Los Palmeras quizás son más conocidos nacionalmente, la banda de cumbia santafesina. ¿Qué te pasa con esa música? ¿Tenías vínculo anterior? ¿Cómo fue ahí armar canciones con ellos? Con Los Palmeras no es que había un vínculo anterior, pero lo que había era, yo había sacado... Un año antes de sacar a Torrante, que es la que saqué con Los Palmeras, había sacado Bandido con FMK, Roger King y Stani, y a Los Palmeras les gustaba mucho la canción. Creo que a la mujer de Cacho le gustaba mucho la canción, y la mujer de Cacho le había dicho a Cacho por qué no la hacían en versión cumbia, y me los crucé en un show de Karina, que Karina me había invitado a hacer una canción que teníamos antes de Sinvergüenza, que se llamaba No me digas que no. Y me preguntaron, ahí me crucé los conocí a Los Palmeras por primera vez, y me preguntaron si a mí me molestaba que ellos hagan una versión cumbia santafesina de Bandido. Les dije que obviamente que no, que para lo que necesiten yo estaba. Después ese proyecto creo que quedó un poco abandonado. Yo lo quise retomar, ellos estaban de gira, no se pudo. Y medio que en ese querer retomar la idea... me dijeron, ¿y por qué no haces una canción nueva para Los Palmeras? Y ahí fue que compuse a Torrante y se las hice llegar y me la grabaron enseguida. Y bueno, después sumamos a Ulises Bueno y a Migrantes también en la canción, pero un poco Los Palmeras, para mí en ese momento, en esa etapa, en el 2023, fueron los primeros en tener como ese gesto de generosidad para conmigo y decir, sí, dale, vamos a hacer una canción. Y generó como un movimiento dentro de mío y de mi equipo de que, bueno, ya está, Los Palmeras dijeron que sí, ahora hay que salir a hacerlo. Bien. Y hay que salir a buscar más artistas para ampliar la colaboración. Y nada, creo que todo lo que se empezó a generar después tiene que ver con aquel momento en el que Los Palmeras me dieron el ok para hacer la canción. Y no solamente eso, sino que a los 3-4 días mandaron todas las voces grabadas y bueno, había que ponerse a trabajar, ya no podíamos mirar para otro lado. Bien. También, si bien, digamos, tenés una carrera como con ahí raíz en el hip hop y en el rap, evidentemente tenés una apertura musical necesaria también para tu laburo. ¿Qué te sorprende que fuiste descubriendo de otros géneros que por ahí te llama a componer en otros registros? A mí, por lo general, todas las cosas que he compuesto o en las que he colaborado, a veces no compuse, pero también canté canciones públicamente que no son ni hip hop, ni cumbia, ni nada. Son cosas que escuché y que están dentro de mi oído. Nunca hice nada que no haya, con lo que no haya estado en contacto. Con la cumbia es un poco más... Lo que pasa es que popularmente todos la tenemos en el oído a la cumbia, y todos conocemos canciones de cumbia y podríamos cantar más de una canción de cumbia de principio a fin, y eso cuando lo analizás, cuando analizás la canción, entendés por qué pasa eso con las canciones, porque cómo son las estructuras y un montón de cosas técnicas de por qué nos gustan esas canciones y las bailamos tanto. Entonces cuando quise ampliar mis horizontes musicales, la cumbia era un lugar muy cercano y muy familiar para mi oído. Así que un poco jugué con eso, y con el resto de las cosas que he ido jugando también trato de un poquito... alguna referencia previa tengo que tener. La última canción que hice es Mala Mujer, que es un merengue, y me puse a escuchar
merengues actuales, merengues un poquito más electrónicos, más movidos. Y es una parte del proceso que a mí me divierte mucho, la de escuchar, ver referencias, entender qué hizo uno en una canción, qué hizo el otro, si esas cosas se pueden combinar. Y jugar porque me gustan las canciones. A mí personalmente me gusta escuchar una canción por primera vez que nunca escuché y ya sentirla familiar. Y intento que pase eso con mis canciones, que la primera vez que la escuches ya te suene familiar. No siempre se logra, o no a todos les pasa, a algunos les puede pasar y a otros no. Tiene que ver con lo que cada uno escuchó y cómo formó su gusto musical. Y en este sentido, ¿hay algo que hayas escuchado o estés escuchando o algún artista que digas, hey, quizás por acá pueda ir en algún momento, me anime a...? Estoy armando un disco entero de que lo empecé a lanzar en febrero con la primera canción que fue Podés pedirme perdón con Ángela Leiva. Después saqué Mala Mujer hace unos días y ahora a finales de este mes saco la tercera. Y para octubre, que es más o menos octubre, noviembre, la fecha de lanzamiento del disco, van a salir varias canciones juntas. Bien. Y ahí van a haber otras cosas que no son cumbia. Quizás alguna también antes, como hice con Mala Mujer, que es un merengue. Pero en el disco hay algunas cosas más tipo bolero o cumbia mezclada con bolero. Hay cositas más con sonidos más típicos españoles, con guitarras más españolas. Cosas que fui escuchando y con las que estuve jugando para el disco y que van a salir cuando se lance todo. Bien, te iba a preguntar por eso. Si había un disco en camino, ya me decís que sí. Sí, hay en camino. Bien. En realidad toda la primera etapa que va desde Bandido hasta Borracho y Loco, ¿no? Fue la última del año pasado. Desde Bandido hasta Borracho y Loco vendría a ser como el volumen 1, el primer disco, aunque no es en ese formato. Y de ahí en adelante, que la siguiente fue Podés pedirme perdón, la idea es que sea el segundo disco. Bien, pero eso ya en formato disco, que el otro sería como una especie de armando un EP o algo así. Sí, aunque son creo que 8 canciones, ponele que cataloga más como EP y esto estamos tratando de que sea un poquito más de volumen de canciones. Bien, ¿y qué te pasa con la idea del formato de disco? Justamente en una época en la cual quizás el mercado pide otra cosa, es mucho más lo de ir sacando temas y demás, de armar un disco que tenga un concepto, que tenga una identidad, que hable de un momento tuyo como artista también. Sí, no hubo que forzarlo porque ya el formato ya lo definimos para el single. Tuvimos que armar, o se fue armando naturalmente, como te digo. Primero fue Bandido y por lo de los Palmeras fue Atorrante y después lo seguimos haciendo. Medio que el formato se armó todo solo y no siento que haya que justificar un disco o que esté haciendo un disco a la fuerza, sino que creo que se dio súper natural eso. Ya parece un disco y está unido visual y estéticamente y quizás hasta en la temática de las canciones también está un poco todo unido. Así que desde ese lado no siento que haya tenido que forzar nada. Yo siempre con el disco fui muy sincero. Si está el concepto y todo se hace, y si no se sacan canciones sueltas, me parece que las dos cosas son súper viables. Quedó el disco a veces metido en un lugar como si fuese algo de culto, y no es más que un compilado de canciones, donde a veces se le pone algún condimento, pero en este caso creo que lo súper amerita. Pero insisto, también me gusta mucho el formato single, creo que facilita bastante las cosas, te permite, o a mí me permitió trabajar en cada canción muy focalizado y no trabajar en 15 a la vez, que es lo que estoy tratando de hacer ahora. Bien. Traté de trabajar en varias canciones a la vez para armar los demos, pero ahora a medida que van lanzándose, sí le pongo cabeza a cada uno en particular, porque creo que todas las canciones lo merecen y lo ameritan, y a mí me gustan todas con la misma intensidad como para trabajarlos. ¿Qué pasa con el armado del show en vivo? Con toda esta obra que tenés. Y el armado del show en vivo fue algo que el show que estoy haciendo este año fue algo que nació el año pasado, cuando tuve que hacer los Luna Parks, que después lo agrandamos un poquito y lo llevamos a los Movistar Arena. Y en ese momento yo ya venía haciendo una gira por el país, que
no pude hacer lo mismo que estaba haciendo los Luna Parks y los Movistar, simplemente porque eso fue algo que surgió un poquito después de que la gira ya había arrancado, medio que nos tomaron por sorpresa y armamos todo un concepto para un show que estuvo muy lindo, quedamos todos muy conformes, público, artistas, músicos, equipos, quedamos muy conformes con el resultado y fue un poco la idea de este año, tratar de salir con ese show a las provincias, ¿no? Y no hacer un show reducido, sino tratar de hacer lo mismo o lo más parecido. Obviamente en Buenos Aires hay una particularidad que muchas de mis colaboraciones o viven o están de paso por Buenos Aires, entonces es más fácil tenerlas. Y en las provincias se complica un poco más, pero nunca fue un show pensado para que se disfrute a través de las colaboraciones, sino todo lo contrario. El show se tiene que disfrutar por sí solo y las colaboraciones tienen que ser, bueno, un condimento, un extra, un agregado que sume, pero no más que eso. Y justamente este año estamos trayendo a Rosario, Santa Fe, a Córdoba, Mendoza, Uruguay y algunos lugares más que se van sumando de a poco. El mismo show que hicimos en Luna Park y Movistar, que es más grande, tiene actores en escena, hay toda una parte abajo del escenario, todo el primer sector con mesas, donde la idea es tener una experiencia un poco más parecida a la que ves en los videos, que son todos con la misma estética, es sentirte como parte de eso adentro de uno de esos videos. Y nada, eso que armamos para los Luna Parks y los Movistar, lo estamos adaptando para las provincias. Y está quedando lindo y creo que el resultado va a ser muy lindo. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando, ya hace mucho tiempo que estás en esto. Sí. ¿Qué te sorprende todavía? No, de hecho es un poco al revés. Uno va perdiendo un poco la capacidad, o yo he ido perdiendo la capacidad de sorpresa, pero eso también me permitió poder disfrutar las cosas de otra manera y poder ir aprendiéndolas más lentamente y de otra forma. A veces cuando todo te sorprende es todo increíble, entonces es difícil poner la atención en algo. Yo eso con el tiempo, con los años, lo he ido calmando y creo que en esta etapa de mi vida me sorprenden otras cosas. Pero sí hay como pequeñas cositas que no cambian. La sensación cuando terminas de hacer una canción y te gusta y la escuchás, cantar en vivo, la reacción de la gente, el público. Esas son pequeñas cosas que no dejan de sorprenderme, pero después hay cosas que quizás que de afuera parece que son las que sorprenderían y a veces son a las que más rápido te acostumbras. Pero sí, a lo que nunca me voy a acostumbrar, lo que nunca voy a naturalizar es eso, la sensación de hacer una canción linda que te gusta, que tenés ganas de lanzarla y que tenés ganas de escucharla. Y la sensación de salir a cantar en vivo siempre para caras nuevas y para gente nueva y la reacción de la gente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.